lentes, de la primera misión que le encargan para formar parte de la resistencia. Como un examen, ¿no? Exacto. O sea, es la primera misión que ella le encargan para ver si va a formar parte o no. ¿Estoy bien? Sí. Ahí vamos. Por eso no pensé en ti durante todo este tiempo. No me lo podía permitir. Hasta que terminé aquí, en esta celda. De pronto te has vuelto mi única compañía, mi única escucha, la que me mantiene cuerda. O al menos es lo que creo, que no me he vuelto loca aún. Pero ¿cómo saberlo? Si alguien me viera que le hablo al fantasma de mi hermana muerta hace años, pensaría lo contrario. Perdón que me ría. Te contaba sobre mi primera misión. Creo que es una buena historia. De esas que los abuelos cuentan a sus nietos. Pero yo no tendré hijos, nietos, ni siquiera un año más de vida. Le dije a Cor que todo estaba bien, que me sabía el plan de memoria. Este consistía en esperar a que pasara el objetivo. Un oficial de la agencia de inteligencia de la SS y del partido nazi, la SD. Otros miembros de la resistencia, especializados en planear y observar, se habían encargado de estudiar sus rutinas, de seguirle los pasos. Si algo caracterizaba a los alemanes, era su rigurosidad con las rutinas y los horarios, siempre puntuales, con un gran apego a las reglas, al orden. Eran disciplinados, pero estas cualidades los volvían predecibles y por ende vulnerables. Si tan solo pudieran ir en contra de su propia alemanidad, muchos se habrían salvado de morir, pienso ahora. Pero no era el caso en cuestión, porque el hombre que íbamos a matar no se desviaba jamás de su camino ni de su hora, según nos habían informado los compañeros. Muchas veces me he preguntado si los nazis y sus colaboradores no sufren de resfriados, resacas, si sucumben a la pereza o a los imprevistos acaso por unos minutos. Al parecer no. Tal como nos reportaron, nuestro objetivo, excepto los domingos, invariablemente salía de su casa para tomar la misma ruta. Su destino final eran las oficinas, pero hacía un paréntesis para entrar al parque durante 10 minutos exactos que utilizaba para alimentar a las palomas. Cor y yo lo esperábamos en una banca contigua a la que nuestro hombre utilizaba para sentarse, abrir la bolsa con el alimento y lanzarlo a las aves. A esa hora, pocas personas transitaban por allí. Era un buen sitio para eliminar a alguien sin testigos. Nuestra fachada, éramos una pareja que platicaba sin preocupación alguna hasta que nuestra presa estuviera a buena distancia. Yo debía dispararle y terminar con él. Cor iba a intervenir solo en caso de que yo fallara o de que el oficial de la SD disparara de vuelta. Comencé a ponerme muy nerviosa. Cor trató de calmarme hablando del clima, de las palomas, de cualquier cosa. De pronto se inclinó hacia adelante como si fuera a besarme y yo estuve a punto de darle un empujón, pero me dijo que el oficial se acercaba por la izquierda. Giré la cabeza ligeramente hacia esa dirección mientras me acomodaba el cabello y vi a un hombre vestido con el uniforme verde de la SD que se aproximaba sin prisa, con paso determinado. Llevaba una bolsa de estraza en una mano. Creo que hasta pude escuchar el golpe del talón metálico de las botas altas, aunque por la distancia eso hubiera sido imposible. Quizá me lo imaginaba. Tengo una imaginación muy vívida. Siguiendo nuestro guión, nos pusimos de pie para abrazarnos como si nos estuviéramos despidiendo. El hombre estaba ya más cerca, con su gorra de visor que ostentaba el águila del Tercer Reich y una calavera. Solo va a alimentar unas palomas y no espera morir, pensé. ¿Sería más rápido que yo y me mataría ahí, en mi primera misión? Eso hubiera sido un giro irónico en la vida, morir en mi debut como asesina. Porque Annie me tenía que familiarizar con la verdad y decir el nombre correcto de las cosas. Me iba a convertir en una asesina. Con una buena causa, pero asesina al fin, según las leyes, la Biblia y mi propia conciencia. Mi corazón estaba desbocado. Sentía que me hervía la piel de la cara, incluso me vinieron unas ganas imperiosas de orinar. No pienses, me había dicho Cor hace apenas unos momentos. Saqué la pistola de mi bolso y la escondí entre mi cuerpo y el de mi compañero. Apreté la empuñadura con fuerza y le pedí a Dios que no me fallara el pulso. Sí, a Dios se lo pedí, porque no tenía más opciones.
Cuando el hombre se detuvo a un par de metros en la línea recta detrás de Cor, que me tocaba la cintura con delicadeza, me hice un poco a la derecha de él y levanté los dos brazos sosteniendo el arma. Me pareció que el nazi caminaba muy despacio y que yo me movía con lentitud, como si estuviera dentro del agua. Pasaron segundos, microsegundos, no sé, perdí la noción del tiempo. La realidad se tornaba muy lenta, Annie, como una flor que se cierra al esconderse el sol, mientras yo le quitaba el seguro a la pistola. Solo faltaba apretar el gatillo. En mi memoria de aquella escena percibo todavía el olor a sudor y a loción de Cor, tan cercano, y la tensión de mis músculos. Un mareo repentino me sobrecogió. Estuve segura de que fallaría el tiro y que el nazi me mataría junto. Pero había que intentarlo. Mi dedo índice se dobló y presionó el gatillo. Estaba segura de que le daría en medio de los ojos. Dejé de dudar de mi puntería, que había sido certera y efectiva en los entrenamientos. Recibí tantos elogios, todos se sorprendían cuando les decía que no había disparado un arma antes. Entonces tienes un talento natural para poner la bala en el lugar correcto, comentaban. Este tiro no sería la excepción, pensé, cuando por fin disparé. ¿O sí? De pronto reparé que aunque yo había apuntado donde debía, no hubo estruendo ni culatazo, no hubo bala ni hombre muerto. ¿Qué estaba pasando? Me sentí en una de esas pesadillas en las que el monstruo se aproxima y las piernas de quien lo sueña se quedan pegadas al suelo, inmóviles. Seguí apretando el gatillo. No pasaba nada. Tenía que hacer algo, pensé, porque el nazi dispararía en cualquier momento. Es más, tendría que haberlo hecho ya. Pero en lugar de eso solo me contemplaba con una mirada extraña, delirante tal vez. Es difícil explicar mis pensamientos, pero era como si el mundo hubiera perdido su lógica. Aquel hombre no se movía, pero tampoco Cor. Golpeé mi arma con la otra mano, pensando que estaba trabada, y volví a disparar. Nada. Mi FN, que había funcionado a la perfección durante mi entrenamiento y las prácticas, se rehusaba a colaborar. Me volví hacia Cor, que lucía demasiado tranquilo. Le busqué la mirada y él la desvió, pero me percaté de que apretó los labios como si quisiera suprimir una sonrisa. ¿Tal vez estaba paralizado por el miedo? No, porque entonces lo vi caminar hasta el otro hombre, nuestro objetivo, quien a su vez se quitó la gorra y le sonrió de una manera abierta. Se dieron un abrazo rápido. ¿Aquello significaba que Cor Russman no pertenecía a la resistencia sino a la SD? Si se trataba de una trampa, si iban a arrestarme y yo había sido una tonta, ingenua, era por eso que sonreían. No entendía nada. Me sentía morir de pura confusión. Hani, lo has hecho muy bien, dijo el que yo pensaba que era el nazi, ya muy cerca de mí y extendiéndome la mano. Franz Vanderbilt es el comandante de la resistencia aquí en Harlem, dijo Cor, presentándonos como si estuviéramos en una reunión social. Yo no podía creerlo. Estaba pasmada, no pude decir nada, pero fui testigo de que Franz se despojaba de la chaqueta y la guardaba junto con la gorra en la mochila de Cor. Enseguida se inclinó para jalar las piernas del pantalón dentro de las botas y cubrirlas con la tela para que lucieran como zapatos. Empezó a caminar y nos indicó con un movimiento de cabeza que hiciéramos lo mismo. Yo guardé mi pistola en el bolso, pero no lo seguí. Sentía que la garganta se me cerraba, tenía los músculos tensos, la cara roja. Debí lucir como una niña haciendo un berrinche. Intentaba contener la ira. Ni siquiera creo que hubiera sido posible hablar en ese momento. Franz desanduvo los pocos pasos que había avanzado y llegó hasta mí. Puso su mano sobre mi cuello, me animó a moverme. Vamos, querida, no podemos quedarnos aquí, es sospechoso. Me obligué a andar, pero seguía con la mirada clavada en el piso y mi boca hecha un puchero. Camina, por favor, insistió él. Nunca olvides que en la guerra, el que nos sintamos como nos sintamos, viene siempre después de los alemanes. Y tenía toda la razón del mundo, Annie. En la guerra las prioridades son otras. Es como si el mundo fuera una caja de juguetes que alguien vaciaba sobre el piso y al volver a guardar todo, las cosas se acomodaban de otra manera. Las reglas cambian. Franz es muy inteligente, sabio. Ahora pienso que es extraño cómo hubo un periodo de mi vida en el que no lo conocía, en el que yo existía independientemente de él, y luego se convirtió en alguien imprescindible para mí.
como si mis años previos a que fuera mi guía no tuvieran la misma importancia que estos últimos. Tanto así que hoy estoy en esta celda y me torturan para sacarme información que les ayude a capturarlo. Al final obedecí, entumida, paralizadas mis articulaciones. La intensidad de lo que había pasado no terminaba de abandonar mi cuerpo. Los dos hombres me condujeron como un cordero hasta una de las bancas. Me senté sin que me lo pidieran. Ellos permanecieron de pie, tal vez temerosos en que en cualquier momento me levantara y saliera corriendo. Me dijeron que lo había hecho muy bien, que aquello había sido una prueba y que yo la había pasado con creces. Franz tenía una sonrisa de padre orgulloso, así que no pude sino sentirme feliz a pesar de mi enojo. Si te lo estás preguntando, tu FN funciona a la perfección, dijo con un tono de ternura. Ayer cuando la revisamos para asegurarnos de que estuviera lista para tu primera misión, le quitamos las balas antes de regresártela. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Mi cerebro tuvo problemas para procesar aquello. Por un lado, lo que más quería era formar parte de la resistencia, para lo cual era claro que tenían que cerciorarse de que fuera una buena candidata, que podían confiar en mí. No aceptarían a cualquier persona que se apersonara, ¿verdad? Eso posibilitaría que admitieran traidores en sus filas. Así que la entrada a la resistencia ya la tenía, ¿no? Había pasado la prueba. Pero por otra parte me sentía boba, humillada, incluso con miedo por lo que acababa de suceder, porque yo había fallado, de cierto modo, en mi primera misión. Sacudí la cabeza. Yo debí revisar aquella pistola, que estuviera cargada, confié en ellos. No me tomé la molestia de confirmarlo. Si aquello no hubiera sido una prueba y Franz hubiera sido realmente un policía de la SD, entonces yo estaría muerta por no haber verificado que mi arma estuviera lista. Allí estaba mi lección para aprender. Quise decir algo, recuerdo que tenía la mandíbula tensa y la mente confundida. Entonces me solté a llorar, con un desconsuelo solo equiparable a aquella vez que vi tu cuerpo dentro del féretro en la iglesia, cuando por fin entendí que no volverías jamás. Me tapé la cara con las manos y lloré hasta que me faltó el aire. Mis ahora dos compañeros se inclinaron para darme un abrazo superficial. Primero uno y luego el otro antes de irse. No podemos quedarnos más, Annie, pero eres bienvenida, me dijo Franz, calándose una boina color marrón parecida a la de Cor, a la de la gran parte de los hombres trabajadores de Holanda. Ya estás lista. Te contactaremos luego. Y así fue.